De esta forma damos inicio al siguiente panel de expertos que lleva por nombre Experiencias subnacionales de presupuestos participativos, moderado por Javier Farrera Araujo. Él es coordinador general de certificación y candidato a doctor de Ciencia Política por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es licenciado en Antropología Social y politólogo. Como experiencia laboral, ha sido asesor de la Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal, asesor de la Jefatura Delegacional de Tlalpan, asesor y secretario auxiliar del secretario de Servicios a la Comunidad Universitaria de la UNAM. Algunas de sus publicaciones son proyectos de tesis en doctorado en Ciencia Política, Relación entre lo social y lo político, Exclusión y ciudadanía, Organizaciones urbanas en el sur de la Delegación Álvaro Obregón. Es investigador consultor en el proyecto de Pequeña y Mediana Empresa México, Capacidad de Innovación, Absorción Tecnológica y Potencial Exportador. Me enorgullece presentar a Javier Farrera Araujo. Bueno, buenos días todavía a todos. Es un gusto estar en esta mesa, una mesa muy importante para este foro, una mesa que nos permitirá conocer experiencias subnacionales, tanto de gobiernos como de política de Estado, cosa que es muy relevante. Es una mesa que nos va a aterrizar un poco a lo que ayer teníamos como marco general en cuanto a la concepción del presupuesto participativo, las experiencias internacionales. Ahora vamos a ver un poco más la experiencia de los gobiernos y la experiencia de las políticas de Estado que se han desarrollado en nuestro país. Quisiera nada más darles la bienvenida, mencionarlos nada más por sus nombres, a Lizana García Caballero, de Vamos México, del gobierno de Jalisco, a Alberto Uribe, presidente municipal de Tlajomulco, de Zúñiga, a Pablo Lemus, presidente municipal de Zapopan, y a Carlos González, ex consejero ciudadano del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Bien, esta mesa, como decíamos, es una mesa que nos va a permitir saber ya desde los gobiernos, hablando de presupuesto participativo, es hablar efectivamente de una forma del gobierno, porque es presupuesto público el que estamos manejando. Entonces, de alguna manera, es parte de lo que las políticas de participación ciudadana tienen los gobiernos. Una de esas partes es el impulso de los presupuestos participativos. Estos presupuestos participativos, como hemos venido comentando, fundamentalmente giran en tres ejes: el empoderamiento ciudadano, el empoderamiento de los ciudadanos, por un lado; por otro lado, la mejora de la calidad de vida de la población, o sea, es resolver problemas públicos; y por otro lado también, de alguna manera, el mejorar la relación entre gobierno y sociedades. Entonces, ¿qué tanto hemos hecho en esos tres elementos? ¿Qué experiencia tenemos en esos tres elementos? Yo creo que es lo que nos va a permitir también articular una reflexión de qué cosas son las que han ido mal y qué cosas podemos proponer para mejorarlas. Bien, pues sin más, por el momento quisiera presentar a nuestra primera ponente, a Lizana García Caballero, de Jalisco. Ella es directora general de Política Social en la Secretaría de Desarrollo e Integración Social. Es licenciada en Administración por el Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara, egresada de la Maestría en Política y Gestión Pública por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, el ITESO. Ha sido profesora en el Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara en la licenciatura de Administración desde el año 2010 y se incorporó a la Administración Pública en ese año, que cuenta con una experiencia en temas de desarrollo social. Funge como coordinadora del COPLADEMUN y secretaria técnica de los consejos consultivos en la Secretaría de Desarrollo Social del Ayuntamiento de Guadalajara de 2010 a 2013. Bienvenida, Lizana, adelante. Gracias.
Buenos días. Para mí es un placer estar el día de hoy aquí, en este foro. Bienvenidos a Jalisco, a todos los ponentes que han estado desde el día de ayer. Gracias, Javier, gracias a los presidentes municipales, Pablo Lemus, Alberto Uribe de Tlajomulco, igual que a mi compañero Carlos de la Ciudad de México. Gracias por compartir este panel y sobre todo agradecer la presencia, yo le digo todavía, porque es secretario en licencia, el secretario Miguel Castro Reynoso, que es el titular de la dependencia en la cual su servidora colabora. Y también quiero aprovechar este espacio para agradecer a la subsecretaria de Planeación y Evaluación, Carolina Toro, que a final de cuentas, entre el secretario Miguel Castro, Caro Toro y el gobernador, han sido los que han liderado lo que el día de hoy vamos a presentar, que es el presupuesto participativo de Jalisco. Para su servidor es un orgullo estar el día de hoy aquí presentando este gran esfuerzo que ha hecho el Estado de Jalisco dentro de lo que han sido prácticamente 2 años y medio, y pues vamos a platicarles lo que es el presupuesto participativo. No sé si la presentación. Vamos a iniciar con un video donde les explicamos cómo hacemos el presupuesto participativo en Jalisco. Cuando trabajamos juntos por el mismo fin, podemos lograr mucho más. Llegar a los mejores acuerdos, iniciar un proyecto extraordinario o resolver problemas que nos afectan a todos. En Jalisco estamos innovando en la forma de tomar decisiones y ahora vamos juntos a decidir con el presupuesto participativo. ¿Cómo funciona? Primero, realizamos talleres en las comunidades donde conversamos y analizamos las necesidades de ese lugar y entre todos definimos los proyectos más urgentes en los que debemos trabajar. Aquí le damos valor al proceso, en el cual aprendemos a deliberar, a escuchar a los otros, a negociar públicamente, es decir, a formar nuestro carácter democrático para la toma de decisiones. Después de los talleres, hacemos una votación para asignar el presupuesto participativo, en donde toda la comunidad podrá decidir a cuál proyecto se le deben dar recursos inmediatos para hacerlo realidad. La votación es incluyente, pues pueden votar todas las personas que se sientan afectadas por las decisiones, incluidos los niños mayores de 12 años y los jóvenes. Eso es construir ciudadanía. En cada comunidad firmaremos un compromiso entre gobierno y representantes ciudadanos para garantizar que los proyectos más votados se lleven a cabo, así como otros proyectos que pueden realizarse a través de las secretarías de gobierno. Ahora es momento de participar. Con el presupuesto participativo vamos juntos. Tú decides y entre todos lo hacemos realidad. Muy bien. En la siguiente lámina vamos a ver que el presupuesto participativo es un instrumento de participación ciudadana que busca a través de escenarios de debate y de negociación pública otorgar a los ciudadanos la decisión que ellos digan hacia dónde se van esos recursos públicos que están disponibles. Es decir, el presupuesto participativo en Jalisco asumimos que los ciudadanos son un ente activo y corresponsable para el desarrollo de su comunidad y de su sociedad. Nuestro presupuesto participativo, vamos juntos, se concibe como un proceso y no como un acto. Es muy importante recalcar que ha sido diseñado como un mecanismo democrático. El presupuesto participativo de Jalisco, ¿por qué? Porque lo importante que tenemos como retroalimentación es lo que pasa en el proceso, es decir, lo que los ciudadanos aprenden en esos talleres donde junto con el sector público nos sentamos a deliberar cuáles son sus problemas, cuáles son sus necesidades más apremiantes. Después tenemos otro segundo taller en donde ellos plasman cuáles son de toda esa gama de problemas, que es como una pequeña catarsis que se hace en el primer taller,
pues ya se imaginarán la cantidad de problemas y de necesidades que surgen, ¿no? Entonces, en este segundo taller priorizamos cuáles son los más importantes a resolver en conjunto con ellos y también para poder identificar cómo y en dónde se encuentran esos problemas. Después regresamos a otro tercer taller. En ese tercer taller ya tenemos una cartera de proyectos que ha sido validada técnica y financieramente por las secretarías del gobierno del estado, y de aquí, de este tercer taller, a través de una asamblea deliberativa, los ciudadanos conversan junto con el sector público, llegamos a acuerdos y sale la cartera de proyectos a someterse a una consulta pública o a una jornada de votación. Es por eso que aquí es muy importante resaltar que nuestro presupuesto participativo se concibe como un proceso, un enriquecimiento de los mismos ciudadanos, que son esas grandes experiencias en donde ellos aprenden a ser autogestores para dar solución a sus problemas. Por eso lo recalcamos que es un mecanismo completamente democrático. ¿Cuáles han sido los principales logros y resultados del presupuesto participativo en Jalisco? 313,000 personas mayores de 12 años han decidido la orientación de 636 millones de pesos que se han destinado en obras y en activos de servicios. Se han implementado 8 ejercicios de presupuesto participativo durante el año 2016 y 2017. El 26% en promedio de la población, casi el 27%, es el número del total de la población que participa en las jornadas del presupuesto participativo. La estrategia Vamos Juntos se ha llevado a cabo en 66 municipios de Jalisco que han sido bajo la figura de la consulta pública con el apoyo del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. Es importante platicarles que en 2015 se piloteó la metodología, es decir, no teníamos en 10 municipios del interior del estado. Si habláramos de las intervenciones de la metodología serían 76, pero solamente en 10, cuando iniciamos el pilotaje, no se contaba con una bolsa de recursos públicos autorizada por el Congreso del Estado para presupuesto participativo. Entonces, el gobernador decidió que con la bolsa de los propios recursos de las dependencias del Ejecutivo del Estado se llevaran a cabo y se cumplieran los compromisos de esos 10 municipios que se pilotearon solamente con talleres, que muchos de los que están aquí deben de recordar que iniciamos en Villa Purificación, después en Autlán, y así nos fuimos a otros 10 municipios de estas 2 regiones, en donde no existía la bolsa. Sin embargo, el gobernador, junto con su gabinete en pleno, se comprometió a solucionar los problemas que la ciudadanía había identificado y se cumplieron con una bolsa de recursos en aquel entonces de las propias dependencias. Es así que ya después se llevaron a cabo en 66 municipios, ya con una bolsa de recursos existentes, bajo la figura de la consulta pública, en donde se llevó un convenio de colaboración con el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. Otro de los principales resultados, tenemos 10 comités ciudadanos que están integrados por 66 municipios de las diferentes regiones del interior del estado. Hay 6 comités ciudadanos regionales que ya están incorporados a un proceso de capacitación comunitaria a través de una organización no gubernamental. El gobierno de Jalisco ha adquirido en total 283 compromisos, de los cuales 136 ya están finalizados y el resto se encuentran en proceso para concluirlos en el primer semestre de 2018. Es muy importante resaltar que la estrategia del presupuesto participativo en Jalisco sí ha logrado llevar el presupuesto participativo a una escala subnacional. Nosotros podemos presumir que el presupuesto participativo tiene una coordinación entre los niveles locales y los niveles, lo que es el nivel subnacional, que somos el Estado. El 43% de los municipios donde se ha realizado el presupuesto participativo es de un partido diferente al gobierno del Estado. Y sin embargo, todos se han sumado al presupuesto participativo.
Muchos presidentes municipales de los que se encuentran el día de hoy en el foro han participado desde prestarnos sillas, mesas, sonido, toda la apertura para que llevemos a cabo los talleres con un aproximado de 200 o 300 personas, dependiendo el número de municipios que hay que convocar en cada región. Entonces, es muy importante resaltar que incluso para los presidentes municipales que son de otro partido político diferente al del gobierno del estado, el presupuesto participativo resulta ese mecanismo a través del cual ellos también se pueden sumar junto con la ciudadanía y las organizaciones civiles para que las necesidades más apremiantes de los ciudadanos se logren y se lleven a cabo. Entonces, es uno de los grandes resultados. La perspectiva regional de la estrategia también es un gran resultado y un gran logro. Es decir, en el presupuesto participativo se destina de la bolsa de recursos disponibles para la intervención que se va a realizar por cada región, 50% se destinan para proyectos regionales y 50% se destina para proyectos municipales. Es decir, que en el presupuesto participativo pueden resultar proyectos de gran impacto regional, como el arreglo de las carreteras que conectan a municipios entre sí, o incluso que les dan acceso a otra región. Y también hay proyectos, por ejemplo, de rellenos municipales, regionales. Resulta muy interesante cómo los ciudadanos, desde su quehacer popular y colectivo, pueden identificar proyectos que sean de impacto regional y de impacto municipal. La colaboración intersecretarial también es otro de los grandes resultados que nosotros resaltamos, ya que la estrategia y el presupuesto participativo es una política pública de Estado. El gobernador la dirige en conjunto con todas sus dependencias del gobierno estatal, y la coordinación intersecretarial pues resulta ser más eficiente para poder lograr los fines de los proyectos y de los compromisos que fueron los mayor votados y que se van a realizar. Otros beneficios. En los otros beneficios que el Vamos Juntos nos ha dejado en Jalisco es el tiempo corto para que se desarrollen las obras y los proyectos. Es decir, que los ciudadanos han visto que a través del presupuesto participativo se pueden poner cosas en la agenda pública que si no se hicieran a través de este mecanismo, difícilmente a través de otro mecanismo de gestión se pudieran, incluso ni siquiera se llevarían a cabo. Hay muchas oficinas en donde hay un montón de solicitudes, pero lamentablemente a veces la burocracia y lo que es la afinidad de los recursos pues no nos permite darles trámite. Es por eso que el presupuesto participativo tiene un gran beneficio. Se logran proyectos y grandes obras en un corto plazo. La construcción de los liderazgos naturales distintos a los partidos políticos también es otro gran beneficio. Hemos descubierto liderazgos que por la hostilidad en la que se encontraban, por el ambiente en el que se desenvuelven de desconfianza, de que cada quien está en la parte que le toca y no hace nada más, Vamos Juntos ha permitido despertar esos grandes liderazgos que se han sumado por el beneficio de su comunidad. Un ejemplo claro en Villa Purificación, hay enfermeras que se pusieron la camiseta y dijeron a través del presupuesto participativo vamos a lograr que nos mejoren las condiciones del hospital. Y son logros y beneficios que ya están hechos y realizados en los municipios. Es decir, estos liderazgos nosotros los identificamos a través de Vamos Juntos, pero a final de cuentas ellos, aunque no participan en ningún partido político, tienen muy claro que el beneficio que ellos obtengan para su comunidad será también para ellos mismos. La participación del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana también le está generando una mayor solidez y legitimidad a la estrategia, es decir, el gobierno no estamos armando todo el proceso participativo solos.
involucramos a un externo, que en este caso es el Instituto Estatal Electoral, que a la ciudadanía le da una mayor certeza y legitimidad sobre los procesos que se desarrollan. ¿Y cuáles han sido los grandes aprendizajes? Los presupuestos participativos recuperan la confianza de la gente en las instituciones, eso nos queda muy claro. Se construye ciudadanía, estamos construyendo ciudadanía también con el presupuesto participativo, porque es muy importante ver cómo los niños desde una edad muy temprana de 12 años de edad se involucran y tienen una plena conciencia de qué proyecto es mejor para su comunidad. Entender realidades a través del lente de la ciudadanía es otro gran aprendizaje, ponernos en el zapato del ciudadano, abrir esos vínculos del sector público para ver los problemas desde el lente del ciudadano y no desde un escritorio que pensamos que vamos a solucionarlo y que a final de cuentas el ciudadano tiene otras necesidades más apremiantes que se tienen que atender. Ese ha sido uno de los grandes aprendizajes. Los retos, establecer una mayor coordinación intersecretarial, ese siempre va a ser un gran reto porque como ayer lo comentábamos, los compromisos tienen que desarrollarse en un menor tiempo y darse una respuesta a la ciudadanía inmediata para no perder ese hilo de confianza que ya se ha logrado construir. Como bien lo dice mi secretario Miguel Castro, el hilo es muy delgado y es muy difícil construir o reconstruir una confianza que ya se había perdido. Entonces yo creo que lo más importante es estar al pendiente todos los involucrados para que esos proyectos se lleven a cabo y mejorar la difusión de la estrategia en los municipios a donde no se ha llevado a cabo el ejercicio del presupuesto. En la zona metropolitana de Guadalajara, por ejemplo, no se ha llevado a cabo. Sería importante mejorar la estrategia para que también conozcan qué es lo que hemos estado realizando, así como consolidar la organización comunitaria, el trabajo autogestivo, que incluso después del presupuesto participativo es muy importante seguir trabajando con la comunidad. Y lo más importante, los recursos nunca son suficientes para la gran infinidad de demandas que existen. Entonces también es importante incrementar los recursos para los presupuestos participativos. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Lisana, muchas gracias por tu presentación, una experiencia que es de relativamente reciente generación. Esperamos que esta buena síntesis nos vaya permitiendo, como bien decíamos ayer, recoger la información, hacer las evaluaciones adecuadas y ir mejorando el proceso hacia adelante. Bien, sin más, vamos a escuchar ahora a Alberto Uribe, presidente municipal de Tlajomulco de Zúñiga, aquí en el estado de Jalisco. Es licenciado en Ciencias Políticas y en Derecho, cuenta con la maestría en Derecho Constitucional y Amparo, fue director de Promoción Económica del Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, secretario general del mismo ayuntamiento y síndico municipal también del mismo ayuntamiento, y le damos la más cordial bienvenida y lo escuchamos. Muchas gracias. Muchas gracias, muy buen día a todos los que nos acompañan. Evidentemente, el ejercicio de presupuesto participativo tiene que ver con un asunto central, la participación ciudadana, y ante una realidad en donde la política, la clase política, los políticos estamos absolutamente desgastados, y te permite saber que hay movimientos internacionales en donde la gente no está siendo de una u otra manera incorporada a la participación ciudadana. Conocemos nosotros que hay elecciones y que hay una democracia electiva y selectiva, pero no una democracia participativa. Y a partir de ahí es en donde empiezas a construir las diferentes figuras de participación ciudadana, que alguien diría que demócratas son,
y otros podrían decir que bueno, porque no les queda otra nada más que para la supervivencia, volver a involucrar a la ciudadanía en la toma de decisiones. Nosotros, sabiendo justamente que la democracia participativa electiva o electoral está agotada porque se hace cada 3 o cada 6 años, te permite legitimar por algún instante tu gobierno, pero no te permite legitimar las acciones de tu gobierno, lo cual es completamente diferente. Habría casos en la historia de este país como la elección de 1988 versus la elección de 1991, en donde la legitimidad fue absoluta en el ejercicio del gobierno, pero no voy a meterme a este ejemplo. Lo que sí es que decidimos en 2011, yo era síndico municipal de este gobierno de Tlajomulco, arrancar el primer modelo, por lo menos hasta donde sé del país, de presupuesto participativo. Evidentemente un ejercicio complicado porque determinamos poner un porcentaje del presupuesto y votarlo en el momento entre enero y febrero que los ciudadanos van a pagar su predial, y les estábamos generando un derecho adicional, el derecho de votar qué cosas se podrían hacer. Primero había que determinar el método. En algún momento también tuvimos urnas electrónicas en toda esta votación. Por supuesto que la gente estaba sacada de onda cuando le presentaba las posibilidades de qué podía votar, y cuando les poníamos la cantidad de obras, empezó a construirse lo que para muchas personas después de cada año ya es un derecho adquirido, el derecho de votar las obras que pueden ejercerse en un gobierno. Y una pregunta o una parte de la hipótesis de origen cuando arrancamos es, ¿y ustedes creen que si nosotros salimos a votar las obras podamos tener capacidad de que más ciudadanos participen y paguen el predial? Esa es una hipótesis que me permito plantearles algunos de los resultados, en donde en el 2011 participaron 21,719 personas en el primer ejercicio de presupuesto participativo que se desarrollaba en Jalisco. De ahí logramos una recaudación de 85 millones de pesos. El siguiente año se incrementó la participación de 21,719 a 25,324 y logramos una recaudación de 90 millones. Para 2013 aumentó de 25,000 a 30,000 la participación ciudadana, la recaudación aumentó en 115 millones de pesos. Para 2014, 35,000 ciudadanos participaron, aumentamos la recaudación 134 millones. Y para 2015 ya estaban participando 40,000 ciudadanos y una recaudación de 260 millones de pesos. Entonces, alguien podrá decir, parte de tu hipótesis se demostró, aunque no es tan simple. También tuvo que ver con todo un proceso de modernización catastral impresionante que hoy nos tiene como municipio, como el municipio modelo para el BID, para el INEGI y para Banobras en cuanto al modelo de modernización catastral, que también eso fue un factor que nos ayudó. Y entonces la esencia para nosotros es construir credibilidad, confianza. Que construir confianza en el gobierno es de las cosas más complicadas en general que existen. Pero ganaron este derecho los ciudadanos, siguieron participando, seguimos poniendo una cantidad de presupuesto, hoy es el 2.5 del presupuesto. Creo que algo que podría funcionar en todo el país, incluso en Jalisco es el 0.4% del presupuesto estatal va a presupuesto participativo. El camino tendría que ser llegar al 1% del presupuesto o mucho más, y tendrás que irle metiendo más dinero a este ejercicio de participación ciudadana. Pero en Tlajomulco nos dimos cuenta que el modelo empezaba como a cansarse, porque resulta que escogemos las obras un año antes, la misma ciudadanía, las votamos y a partir de ahí aterrizamos estas obras que la gente ya sabe que ganó, pero algo faltaba en el ingrediente. Y es lo que hicimos en el 2016. Agregamos un proceso que le llamamos acciones sociales. Y entonces no es nada malo que van a pagar el predial. Es como sacar a la calle la posibilidad de que los ciudadanos se organicen. Primero, nosotros tenemos un 92% de organizaciones vecinales perfectamente constituidas. En el último ejercicio
participó el 88% de estas organizaciones vecinales presentándonos un proyecto. Proyectos tan simples como un parque, tan simples como una cancha, pero cuando metes a la ciudadanía a empezar a determinar la posibilidad de qué acciones sociales desarrollar, pues entonces en 2016 recibimos 320 proyectos. De allá hacia acá, el presupuesto participativo, sí, hay talleres y toda una historieta, está muy bien. Nada más, el presupuesto participativo es de aquí para allá. ¿Por qué? Porque entonces se hace la votación y se determina de acuerdo al presupuesto qué obras se van a hacer. El siguiente nivel del juego nosotros entendimos que era llevarlo a las comunidades, llevarlo a directamente los vecinos. Y entonces ahora los vecinos en su modelo de organización social empezaron a hacer planteamientos de acciones sociales, lo cual etiquetamos 33 millones de pesos y a partir de ahí empezamos a hacer todo tipo de obras y ellos presentan a la área de coordinación de participación ciudadana sus propuestas y esta la transmite directamente a el Consejo de Participación Ciudadana del municipio, que está integrado por puros ciudadanos, y entonces entre las 300 primeros 20 ejercicios que nos mandaron, se determinó una cantidad de acuerdo a los 33 millones de pesos. Pero la clave es que son obras pequeñas, no más de, algunas pueden costar más, pero lo ideal es que sean en un margen de 5 millones de pesos para poder hacer la mayor cantidad de acciones sociales. Una acción social no es que te diga alguien, pues necesitas ponerme un puente vehicular que vale 140 millones. O sea, ahí voy eso a pelearme al Estado a ver si podemos hacer un acuerdo con el presupuesto que tiene que ver con la obra pública estatal y federal. No, son obras pequeñas, pero las obras pequeñas son las que hacen la diferencia en una comunidad. Un lote baldío que tú le pones columpios y que le pones juegos, es un lote baldío que va a construir algo central de la gente que le importa la política y a la gente que le importa la administración. El objeto general y el objetivo general de la participación ciudadana es construir comunidad. Y ese es el verdadero reto. Cuando Rousseau en su momento logró hablar, o cuando los Estados Unidos fundación, siempre había un momento en donde todos tienen que ceder sus derechos. ¿Cómo vamos a formar una ciudad? Imagínense un municipio en donde tuvo el crecimiento más elevado de Jalisco durante 15 años poblacional, que pudo pasar de 100,000 habitantes a 600,000 habitantes, en donde el crédito Infonavit fue el número 2 hasta que paramos la vivienda popular, que era de 45 y 60 metros. En nuestro municipio, desde que yo soy presidente, lo menos que se puede construir es en 90 metros. Y eso nos permitió un trienio común y corriente en el municipio, construía 45,000 casas. Y alguien dirá, pues 45,000 casas no es nada, pero cuando tú eres administrador de una ciudad, tienes que multiplicarlo por 4.5 o 4, y entonces ¿de cuántos ciudadanos estás hablando que cada 3 años estaban llegando al municipio? Si hablamos de 45,000 viviendas, multiplícanla por 4, 180,000 nuevas personas que necesitan escuelas, agua, transporte, hospitales y todo aquello que sirve para generar una ciudad. Pero generar una ciudad no quiere decir generar una comunidad. Generar una comunidad es empoderar a los ciudadanos para que sepan cuáles son sus tipos de derechos, empoderar a los ciudadanos para que sepan cómo pueden exigirle al gobierno, cómo puede ser un contrapeso cuando llega un presidente que está loco y que quiere vender e hipotecar a un municipio. ¿Cómo logras entonces empoderar a los ciudadanos? Pero ciudadanos que llegaban de Oaxaca, ciudadanos que llegan de Jalisco, ciudadanos que llegan de todas partes, que no tienen ninguna raíz común, nada más que ser mexicanos. No tienen una raíz común del templo, de haber estado en la primaria, de haber estado con la... Es decir, lo que es una comunidad común en cualquier población o pueblo. Aquí todos no se conocen. Y en un lugar en donde todos no se conocen, pues entonces, evidentemente, el reto es cómo vuelves a refundar o a fundar justamente cada una de las comunidades. Y a raíz de eso, por ahí tengo 2 fotos si me las regalan, de un antes y un después de acciones sociales, en donde tenemos 2 ejemplos muy importantes. Este se llama Parque Villas de San Sebastián. Vean el puente, cómo está ahí de peligroso, sin iluminación. Ese es un canal.
Y entonces la gente dijo, queremos que arregles este Parques de Villas de San Sebastián. Y después, en el diseño de cómo quedaría, participó la ciudadanía, participaron los niños de la comunidad, y entonces, con una inversión, no recuerdo el dato, ¿alguien se acuerda cuánto invertimos aquí? ¿Cuánto? 250,000 pesos. ¿Ven? Pequeñitas acciones, 250,000 pesos. Claro, le metes más lana y es algo mucho más bonito, pero vean cómo ya este tema terminó teniendo un puente, terminó teniendo una serie de juegos que son juegos en concreto, y a partir de ahí se apropiaron los ciudadanos de un espacio en donde todo el mundo se iba a fumarse el toque, y ahora es en donde todo el mundo va a justamente a jugar, y está lleno de niños, está lleno de viejitos, y logramos rescatar Otro ejemplo es la base. Durante 15 años, ahí se le conocía como el picadero. ¿Saben por qué? Se iban a picar ahí, a picar el brazo. Y este lugar, por ejemplo, era una planta de tratamiento abandonada, ¿no? ¿Y qué haces con un lugar abandonado? Planteamos entonces construir algo extraordinario que se llama, este proyecto tiene varios premios nacionales. ¿El que sigue? Ahora se llama La Base. Y ahí entonces es un espacio para construcción de comunidad y participación ciudadana. Ahí tenemos talleres de carpintería. Ahí agarramos las cosas que nos encontramos en la calle y las transformamos y las metemos a un parque, y metemos a los jóvenes de la comunidad a talleres en cuanto a soldadura, en cuanto a carpintería, en cuanto a albañilería, en cuanto a fotografía, en cuanto a muchísimas cosas más. Y este lugar hoy también es un lugar de exposición de fotografía, también es un lugar de exposición de cine, y lo que era un lugar que era un foco rojo de una comunidad, con una pequeña inversión, ese fue un poquito más grande, lograste construir justamente un espacio que ahora te sirve para generar parques, para generar bancas, para agarrar llantas y transformarlas. Todo lo que caiga ahí se aterriza para transformarlo. Y entonces construimos el proyecto que se llama La Base. Entonces, justamente, para nosotros la parte central es la construcción de comunidad. Es ahí donde la democracia transita al siguiente nivel del juego, que es el de la participación, que es el de las reglas, que es el de la construcción de comunidad, que es el de saber cuáles son tus derechos, que es el de que tengas ciudadanía mucho más preparada, pero integrada en este modelo gubernamental, en donde ya el año brincamos del primer ejercicio, 320 proyectos, terminamos 2017 con 413. El nivel de participación ciudadana fue del 84%, es decir, que el 84% de las representaciones vecinales nos presentaron proyectos. Les decía que tenemos ahorita un 94% de la parte vecinal, y llevamos en los 2 años de este nuevo modelo, que creemos que es el siguiente nivel de los presupuestos participativos, llevamos en 155 acciones sociales invertidos 69.5 millones de pesos durante 2016 y 2017, y estas pequeñas cosas hacen cuando alguien va a votar, cuando alguien cabildea al interior de su comunidad qué obra van a presentar, porque nada más nos presentan una, cabildean la obra, y si la obra se termina ejecutando, entonces la gente te va a creer como gobierno, y vas a generar la total participación, y vas a empezar a generar credibilidad, que es una de las divisas más complejas en el accionar de cualquier administración pública. Muchas gracias, muy amables. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto, por esta experiencia interesante, importante, en donde se amplían espacios para no solamente una experiencia que ya venía de toda la experiencia municipal de Jalisco en cuanto a la votación sobre obras, sino una ampliación a las acciones sociales, que nos parece que va en el sentido de la participación ciudadana y de los presupuestos participativos. Bien, seguimos con nuestros ponentes. Ahora tenemos a Pablo Lemus, presidente municipal de Zapopan, Jalisco,
Él es presidente municipal, ha sido conductor del noticiero de Zona 3 en Noticias del 91.5 de FM. Del año 2008 al 2014 fue director general de Credicampo, ha sido presidente de Coparmex Jalisco, así como director regional de Multivalores, Grupo Financiero, y director nacional de Arrendadora de Multivalores, Grupo Financiero. Con mucho gusto le damos la bienvenida. Adelante, Pablo. Ahí, ¿verdad? Muy bien. Muchas gracias por la presentación. Saludo a mis compañeros del panel. A mí me gustaría platicar con ustedes de la experiencia que hemos tenido en materia de presupuestos participativos. Y la verdad es que no quisiera redundar demasiado en lo que ya han mencionado mis antecesores, y sobre todo porque acepto y reconozco que Tlajomulco fue el líder y primer municipio que presentó estos modelos en todo el estado de Jalisco. Sin embargo, me gustaría plantearles mi experiencia en torno a lo que hemos vivido desde la presidencia municipal con estos presupuestos participativos, que por cierto, en el caso de Zapopan, esta es la primera vez que sucede en toda la historia. Primero, generalmente estábamos acostumbrados a los gobiernos impositivos, es decir, que el gobernador del estado, el presidente municipal o lo que fuese, o el secretario de alguna cartera, era el que se la sabía de todas. Yo aquí conozco cuál es la solución a la problemática de la colonia fulanita de tal. Y en realidad este modelo ha cambiado, hemos roto paradigmas, es decir, las soluciones no salen de los gobernantes ya. Las soluciones salen de la propia ciudadanía. Quien vive el problema, quien tiene la inundación, quien tiene el problema de la vialidad, quien tiene el problema de la falta de espacio público, y va con el gobernante y le dice, aquí está la propuesta de solución. Los sociólogos, los politólogos, le llaman gobernanza, es decir, poder tomar decisiones en conjunto entre la ciudadanía y el gobierno. Este es el proyecto, esta es la propuesta, y entonces darle una viabilidad técnica, asígnale presupuesto y ejecútalo en el menor tiempo posible. Ese es el nuevo modelo del día de hoy, tomar decisiones en conjunto, no nos confundamos. Ya no somos gobernantes omnipotentes como los que conocíamos hace muchas décadas. Hoy el modelo ha cambiado. Nosotros estamos implementando estos presupuestos participativos y como les mencionaba, bueno, pues es la primera vez en la historia que los tenemos en Zapopan. 150 millones de pesos para este año. Y uno se lleva agradables sorpresas, porque en un inicio pensaría que las personas votarían por algunas obras que pudieran ser de relumbrón, pero resulta que las personas, la ciudadanía ahora está ávida, por ejemplo, de espacios públicos. Hace 20 años no hubiéramos imaginado que las personas elegirían ante todo, por ejemplo, un parque, una unidad deportiva. Antes solamente pensábamos en drenajes y en calles y demás. Ahora ya no. No, güey. Y lo digo en español y en inglés. No, güey. Ya no sucede esto. El modelo ha cambiado totalmente. Impresionante el número de personas que están participando. En Zapopan prácticamente 100,000 hasta este momento en los modelos de participación ciudadana. Y efectivamente estamos siguiendo el modelo de Tlajomulco, no solamente a través del pago del predial, sino que adicionalmente asignar bolsas adicionales para que las personas puedan decidir. Yo les diría que no solamente se trata de modelos de participación ciudadana, y perdón, por mi deformación financiera, como ustedes escuchaban, mis últimos 15 años de mi vida laboral antes de entrar al servicio público me dediqué al sector financiero. Y creo que estos modelos tienen también intrínsecamente un modelo financiero muy interesante. Y les voy a decir por qué. Pensemos en esto.
Si obligamos a los gobiernos a que destinen el 10, el 15 o el 20% del pago del impuesto predial a un modelo de participación ciudadana como son estos esquemas, ¿qué es lo que tiene que hacer el gobierno? Pensemos qué hacía anteriormente el presidente municipal. Toda la lana del predial la podía dedicar directamente a la nómina, a comprar camionetas para funcionarios, viajes, comidas, lo que ustedes gusten. Ahora obligatoriamente el porcentaje que se dedique para las obras del presupuesto participativo obliga al gobernante a reducir el gasto corriente y apretarse el cinturón. Son modelos financieros también que mejoran la gestión pública. No solamente es la cuestión de la participación ciudadana. Y permítanme darles un dato para poder describirles un modelo que sí nació en Zapopan en esta administración. Y es un modelo parecido a estos esquemas de presupuesto participativo, sin embargo, tiene una diferencia radical. Y para darles el contexto, Zapopan es un municipio que, aunque es vecino de la capital del estado de Jalisco, y esto sobre todo lo digo por los visitantes que tenemos de distintos estados, nosotros tenemos una realidad completamente distinta. Tenemos 8 veces más territorio que el estado de Jalisco. Somos, de Guadalajara. Somos el motor económico del estado de Jalisco. En total somos 125 municipios. Zapopan, según los últimos datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, está generando el 35% del empleo total del estado de Jalisco, un solo municipio. Captamos el 32% de la inversión total. Pero ¿saben qué bronca tenemos? Que somos el segundo municipio a nivel nacional en materia de desigualdad. Y entonces, igual tenemos, a lo mejor ya los llevaron a comer Andares, ¿no? Y tenemos los mejores desarrollos inmobiliarios y comerciales, puede ser incluso de toda la República, pero a 6 o a 7 kilómetros de Andares tenemos una colonia en pobreza extrema que se llama El Reguilete y que tiene condiciones de desigualdad parecidas a las de una zona huichola. ¿Cómo enfrentar este reto? ¿Por dónde nos vamos? Y entonces nosotros elegimos 4 ejes rectores en todas las políticas públicas del municipio: educación, cultura, deporte y empleo. Y a todos mis funcionarios les digo, no se salgan de esos 4, Todos debemos trabajar exactamente en esa misma línea. Y el ejemplo que les quiero presentar es muy interesante. Nosotros tenemos un impuesto que se llama CUS-MAX, coeficiente de uso de suelo máximo. Y lo voy a poner en términos muy sencillos para explicarles el modelo. De acuerdo a tu coeficiente de uso de suelo, tu CUS, tu COS, tú tienes derecho a construir en ciertas zonas del municipio potenciales de desarrollo, no en todos lados. Y para quienes viven aquí lo van a entender mejor. Por ejemplo, Andares. Tú tienes un terreno que mide 1000 metros cuadrados y tienes la posibilidad, de acuerdo a tu CUS y a tu COS, de poder construir 10 pisos. Pero tú quieres densificar más, porque el modelo es redensificar, sobre todo con los desarrollos orientados al transporte o los NEUs, ¿sí? Nuevos entornos sustentables. ¿Qué es lo que hacemos? Te decimos a ti, desarrollador, ¿quieres construir 20 pisos? En ese polígono donde a nosotros nos interesa tener un desarrollo vertical, te lo vamos a permitir. 10 pisos más. Y por cada metro cuadrado adicional de lo que te dé tu CUS y tu COS, vas a pagar un impuesto que se llama CUS-MAX y vas a pagar 1,160 pesos por metro cuadrado excedente. ¿Qué pasa con ese recurso? ¿O qué pasaba anteriormente? Igual, se cobraba el recurso y se iba al gasto corriente, a pagar nóminas, lujos, camionetas, bla, 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 bla. ¿Qué fue lo que hicimos? Un modelo financiero. Un modelo financiero en el cual nosotros fideicomitimos
el 100% de los recursos, 100% de los recursos que cobramos de Cusmax. Más o menos, por ahí viene la cifra. Ahora llevamos recaudados 160 millones de pesos. Más todavía que lo del presupuesto participativo, 160 millones de pesos que van a un fideicomiso. Y además de ser un modelo financiero, es un modelo que blinda una política pública para el futuro. Porque si llega en algunos años un presidente municipal, como decía mi compañero Uribe, que se le ocurra empezar a hacer locuras en el municipio con los recursos y endeudar y bla, 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 tiene un candado porque todo esto está aprobado por el Pleno del Ayuntamiento. Y entonces el recurso se va al fideicomiso. ¿Y qué sucede? El fideicomiso, dentro de sus cláusulas, en un comité técnico que lo vigila, ese fideicomiso tiene la obligatoriedad de invertir el 100% de los recursos del fideicomiso en infraestructura, ni un solo centavo en gasto corriente. No se puede. No se puede destinar nada a gasto corriente, todo se va a infraestructura. ¿Qué nos sucede al municipio? Nuevamente, te aprietas el cinturón para bajar el gasto corriente porque sabes que tienes la obligatoriedad de invertir esos recursos en infraestructura. Pero lo más interesante, el 50% de los recursos se invierten en la zona de influencia donde se pagó el impuesto. 50%. Pensemos en el mismo ejemplo, en Andares, Distrito Andares. Vamos a colocar un espacio público, vamos a colocar cámaras de videovigilancia, vamos a, no lo sé, a remodelar jardines, a hacer cruceros peatonales seguros, una plazoleta pública, etcétera, etcétera. ¿Y a dónde se va el otro 50%? A luchar contra la desigualdad, que es el principal problema que tenemos en el municipio. ¿Y a dónde lo llevamos? A las obras que en las colonias nos sugieren, principalmente unidades deportivas. Estamos remodelando 10 unidades deportivas en el municipio y ahora sí, Andrés Manuel Dixit, ni Obama las tiene. Espacios públicos con canchas deportivas en pasto sintético, canchas de voleibol de playa, juegos infantiles, fuentes interactivas, espacios para reuniones vecinales, etc. Segundo, otro ejemplo interesante. Estamos por iniciar la construcción de una alberca para niños con fibrosis muscular. La única alberca que existe en toda la zona metropolitana de Guadalajara es la del CRIT, me refiero gratuita, la del CRIT, a hora y media del centro de Zapopan, en transporte público. Imagínense un niño que vive con fibrosis muscular, cómo lo transportan hasta allá. Ahora se las vamos a poner en el centro de Zapopan. Tercer ejemplo, y para mí el más importante de todos. Medellín, después de la muerte de Pablo Escobar Gaviria, vivió un proceso de reconstrucción del tejido social a través de lo que ellos llamaron parques biblioteca, donde Pablo Escobar tiraba sus muertos en una barranca, en la parte alta, se construyó un parque biblioteca y a partir de ahí se están dando cursos de lucha contra la violencia hacia las mujeres, contra la violencia intrafamiliar, contra las adicciones, talleres de oficios, deportes, danza. Y entonces creamos las colmenas aquí en Zapopan. 4 en construcción en este momento, la primera de ellas ya fue entregada, se están atendiendo a 1,200 personas. 1,200 personas que están en atención en las colmenas. Y para finalizar, apoyamos la construcción de un centro cultural en el municipio. Yo les digo que es como el Pompidou local. Este gran centro cultural está albergando a la primera orquesta sinfónica infantil de todo el estado de Jalisco. Estamos participando en actividades culturales más de 4,800 personas al mes. Tercer y último programa, Escuelas con Estrella. Aunque no nos toca atender la infraestructura escolar, le estamos entrando.
Y estamos rehabilitando banquetas, bardas perimetrales, espacios deportivos y colocando lonarias en las escuelas para que los niños tengan un espacio digno donde hacer deporte y actividades culturales. Nuevamente, si ustedes ven, ¿a dónde dirigimos el recurso? Educación, cultura, deporte y empleo. Esa es la dinámica, participación ciudadana con una vocación de ciudad. Muchas gracias. Muchísimas gracias por esta muy interesante experiencia del presidente municipal de Zapopan en cuanto a la aplicación de los recursos públicos y con un sentido social fundamentalmente, y tiene su componente en algunos de los puntos de participación ciudadana que nos parece también debemos retomar como una de las experiencias. Ahora vamos a escuchar a nuestro querido compañero Carlos González. Él ha sido consejero electoral ciudadano del Instituto Electoral de la Ciudad de México, encargado de una buena parte y por mucho tiempo de los precisamente de los programas, de los detalles del presupuesto participativo, de todos los programas de participación ciudadana que se tienen. Es una experiencia desde un organismo constitucional autónomo, o sea, no es un gobierno en sí, sino es como la política de Estado para fomentar la participación ciudadana y entre ellas precisamente los presupuestos participativos. Él ha tenido una trayectoria muy importante en todo este esquema, ha participado en varios de los consejos y sin más le dejamos la palabra a Carlos González para que nos platique la experiencia que ha tenido. Muchas gracias. Muchas gracias, querido Javier, por la presentación. Tenemos un PowerPoint preparado, una presentación, espero que se escuche bien con este micrófono, y al término de la misma, un video que queremos compartir con todas y con todos. Voy a poner este aparato que ahora, además de para hablar por teléfono, casi no lo usamos para eso, pero sirve también para contarse el tiempo y no excederse de más. Bueno, inicio agradeciendo a mi colega y los colegas del panel que me permitan participar con ustedes en esta sesión. Subrayo la presencia de nuestra compañera, es la única mujer del panel. Hubiera sido deseable una mayor paridad, pero entendemos las circunstancias. Además, en un día, como ya se recordó la fecha y los trabajos de género, que precede al 25 de noviembre, Día Internacional de la Lucha en contra de la Violencia hacia las Niñas y las Mujeres. No olviden mañana portar algo naranja e iniciamos 16 días de actividad intensa para luchar contra esa aberración estúpida de nuestros tiempos todavía. Bueno, saludo también, desde luego, a León Aceves, director de la escuela, a Caro, que nos invita, al señor secretario, y déjenme subrayar el trabajo impresionante de Coretti, de Raúl y de todas las personas que ahora portan una bufanda rosa y que hacen posible que este evento sea lo espléndido que es, incluida, a pesar de los pesares, a quienes me va a tener que llamar la atención por el tiempo. Bueno, vamos a iniciar. Debo tener un aparatito o algo, si no, si me ayudan con la siguiente. ¿En dónde? Ah. Está lleno de colores y foquitos, supongo que es el verde, ¿verdad? Ahí está. Ah. Y para atrás debe ser el rojo pequeño. Bueno, lo que tenía el anterior es simplemente la introducción. Quisiera compartir con ustedes 3 ideas sobre la magnitud y la importancia de los presupuestos participativos, puestos en plural, ciertamente, como en este foro. La experiencia de la Ciudad de México, algunas enseñanzas de la experiencia de la Ciudad de México, porque además
nos acompaña y le agradezco que sea así, que me permita hacer uso de la palabra acompañándola a Miriam Alarcón. Ella es consejera electoral del Instituto de la Ciudad de México y preside ahora la comisión que tuve el honor de presidir, la de Participación Ciudadana. Ella expondrá en el panel respectivo con mucha más profundidad y capacidad que la mía este tema. Yo nada más quiero rescatar algunas experiencias que hemos compartido en algunos otros espacios académicos con Manolo Canto de la UAM, con nuestro amigo Sergio Cermeño de la UNAM, en fin. Y finalmente hacer algunas propuestas hacia adelante, porque me parece que la importancia de este foro no es solamente el foro en sí mismo, sino lo que puede desencadenar para lograr que los presupuestos participativos sean lo que deben ser, y como ya se ha dicho aquí, un instrumento, no un fin, un instrumento de construcción de ciudadanía. Déjenme decir en una nuez lo que quiero pensar con ustedes sobre los presupuestos participativos. Estamos hablando de ellos y desde luego hablamos de presupuestos, que son como todos los presupuestos, una serie de procedimientos sujetos a una administración pública sujeta a leyes y reglas, etcétera, participativos, porque suponen que la gente participa en decidir qué se hace con ese recurso, pero sobre todo, cuando hablamos de presupuestos participativos, hoy hablamos de democracia. Y hablamos de cambiar la forma de nuestra democracia. Los señores presidentes municipales insistieron en ello, el señor gobernador también, León en la introducción. Cuando hablamos de democracia estamos tratando de hablar de recuperar nuestra democracia. Ya León lo dijo en la inauguración, está ahí Latinobarómetro mostrando a México en el último lugar en su reporte el año pasado en respaldo ciudadano hacia las instituciones democráticas. El último lugar de América Latina es el último de todos los países que mide Latinobarómetro año con año. En el reporte del año de este año, del 17, indica cómo en los periodos en que Latinobarómetro ha estudiado estos indicadores, México ha caído 10 puntos porcentuales en el respaldo ciudadano hacia la democracia. El único país que ha tenido una caída de esa magnitud, ningún otro país latinoamericano. Imagínense el que quieran, con los problemas políticos que quieran, sobre todo los que vemos televisión todas las mañanas, pues ni siquiera ese o esos están peor que nosotros. La situación es gravísima. Ya se refirió también al informe País que hizo el INE con el Colegio de México. Siguen siendo atroces. Todas las instituciones públicas estamos, decía hace poco tiempo, reprobadas, todas, desde luego los partidos políticos y los congresos los que más. Pero ese no es ninguna nueva noticia, lamentablemente. La nueva noticia atroz que nos da el informe País es que 70% de las y los mexicanos entrevistados considera que no puede confiar ni siquiera en las otras personas. 7 de cada 10 personas en este país no confía en el otro o la otra. El grado de deterioro, de erosión de nuestro tejido social es gravísimo. No podemos cerrar los ojos, no debemos hacerlo y debemos en cambio asumirlo para enfrentar con éxito esta circunstancia. Con todo respeto, el sistema de partidos políticos ya no genera las respuestas suficientes. Tenemos que construir desde la ciudadanía respuestas oportunas, respuestas en el campo de la ley y las instituciones, con los partidos políticos, pero no dependiendo de los partidos políticos. Lo que ya inició como procesos electorales para el próximo año, será una buena manera de acreditarlo y demostrarlo. Ojalá tengamos fuerza y voz ciudadana suficiente para encarar esto que es ya un desastre cívico. Los presupuestos participativos son un mecanismo de construir ciudadanía. ¿Por qué? Porque como ninguno otro resumen y sintetizan las formas de democracia directa en un régimen de democracia representativa. Implican además que, a diferencia de los demás mecanismos de participación ciudadana, la participación no es adyacente a las decisiones de gobierno. No se trata nada más de consultar si se está de acuerdo o no con una decisión que ha sido tomada o que piensa tomarse. Se trata de construir las decisiones con la gente y vamos juntos, que así se llama el programa en Jalisco, lo demuestra y también lo podría demostrar el presupuesto participativo de la Ciudad de México. ¿Cómo es el presupuesto participativo de la Ciudad de México? Pues es similar a Vamos Juntos en Jalisco.
La lógica en síntesis, en una nuez, es que la gente presenta proyectos, la autoridad los dictamina, la gente los decide y la autoridad los ejecuta. Eso en la ley y en los procedimientos. En la realidad, como vamos a ver más adelante, nos enfrentamos con muchos y muy serios desafíos para lograrlo. Por ley, el presupuesto participativo se fondea con el 3% del presupuesto delegacional de las 16 actuales delegaciones, que serán las alcaldías. Eso implica más de 900 millones de pesos para el próximo año, que se decide convocando a 7,5 millones de personas que están en el listado nominal en 1,812 consultas simultáneas en la Ciudad de México. La ciudad está dividida en 1,812 unidades territoriales participativas y ahí se instalan mesas de opinión que son elecciones. Se eligen hasta 20 proyectos simultáneamente en cada una de esas 1,812 unidades territoriales, lo que implica en los hechos 1,812 consultas simultáneas. El año pasado se registraron 25,954 proyectos por parte de las personas, se dictaminaron y se opinaron menos, pero fueron los que se registraron. Se realizaron 1,679 foros en toda la ciudad, con 25,000 asistentes, casi 300,000 opiniones en este año a propósito del presupuesto que se ejercerá el próximo. Hay observación ciudadana. No es observación electoral porque no es una elección, pero es una elección participativa ciudadana y observadores ciudadanos, y se ganaron 1,832 proyectos. Son más proyectos que unidades porque hubo algunos empates que después tuvieron o tendrán que resolverse. El orden de magnitud, lástima que no se vea, yo sí lo veo aquí, se los doy. El orden de magnitud en el mundo mundial, como decimos ahora en México, el presupuesto participativo de la Ciudad de México es uno de los 5 más grandes. España, Francia, Madrid y París, ya escuchamos, cerca de 117 millones de dólares. La Ciudad de México, 48, contra 43 de Seúl y 40 de Nueva York. ¿Esto qué quiere decir? Pues que es un gran presupuesto. ¿Y cuál es la intención? Que siga siendo un gran presupuesto. Ya escuchamos de Yves ayer, si no hay presupuesto, si no hay fondos, el presupuesto participativo se vacía. Aquí hay mucho fondo, hay mucho presupuesto, pero es poco participativo. Tuvimos el año pasado la participación de 3,86%. En términos internacionales tampoco están mal. Escuchamos ayer experiencias de otros países con larga data de 2% de participación, pero sigue siendo poco participativo. Jalisco con 26% rompe los récords nacionales, absolutamente felicidades por ese ejercicio. Tuvimos 20% de participación en Querétaro, en el plebiscito del Marqués, y después tuvimos alrededor de 15% en la consulta del Corredor Cultural Chapultepec-Zona Rosa en México. Es muy difícil calibrar el índice de participación en la consulta de la ciclovía aquí en Guadalajara. Yo estuve como observador por las características, pero es un presupuesto, el de aquí muy grande, el de allá todavía poco participativo. Tuvimos estos talones de Aquiles. No se conocía, no se dictaminaba adecuadamente, el proceso de dictamen de la autoridad era muy oscuro, no era transparente, no se innovaba, no se ejecutaba, no se transformaba, está colonizado. Por la estructura política social de la ciudad, el presupuesto participativo está en buena medida y todos los mecanismos de participación ciudadana capturados dentro de las redes clientelares y corporativas de la ciudad. Hay que desprenderlo, hacerlo más autónomo y con ello generar una ciudadanización del proceso de participación ciudadana. No me detengo porque ya se me está acabando el tiempo, pero frente a estas cosas que hicimos, pues intensificamos la difusión del presupuesto. Por ley hacemos una encuesta cada año para saber qué más o qué menos se conoce sobre el presupuesto y los comités ciudadanos. Logramos en estos 3 años bajar 10 puntos porcentuales el índice de desconocimiento, o si quieren ustedes, subir 10 puntos porcentuales el índice de conocimiento del presupuesto participativo en la ciudad. 10 puntos porcentuales de 7,5 millones son 750,000 personas más. Logramos también en estos 3 años, creo que ya lo pagué o algo lo hice raro.
Bueno, ahora regreso. Logramos también en estos 3 años, a ver, bueno, no sé, logramos también en estos 3 años más de 100,000 nuevas participaciones. Del 2015, bueno, en la consulta es el 2014 para el ejercicio del 2015, de un total, tampoco se ve ahí, pero de un total de 188,000, pasamos a este año a 290,000. 750,000 personas más, triplicamos la cantidad de proyectos registrados de 8,000 a 25,000, logramos 100,000 personas participando más, como estoy diciendo, y también el 20%, logramos que del total de los proyectos, el 20% fueran proyectos distintos a los proyectos que la autoridad municipal de todas maneras tiene que hacer, bachear, alumbrar, arreglar las banquetas. Generamos, y lo vamos a ver en el video al final, ya estoy por terminar para dar tiempo al video, generamos construir opciones distintas a el ejercicio regular del presupuesto. Si tenía que haber algo en el presupuesto participativo, tendría que ser más autónomo, más propio de las comunidades, y eso también lo logramos en estos 3 años. Propuestas. Primero, el presupuesto participativo es un instrumento de construcción de ciudadanía y una posibilidad para construir democracia de proximidad en situaciones de crisis de regímenes democráticos como que vivimos en México. Tenemos una democracia de lejanía, la gente siente lejos a sus autoridades y a la política, y necesitamos construir o reconstruir nuestros procesos democráticos y tejido social con democracia de proximidad, desde abajo y desde el centro. Esto es presupuestos participativos, la posibilidad de hacer una alianza y de potenciar nuestros esfuerzos, no para tener una nueva forma de administrar públicamente los recursos presupuestales, sino de construir y de reconstruir la democracia y los procesos participativos en México, puede arrancar desde este foro. Yo vería este foro como el primer encuentro de muchos que nos permitan tejer una red de ciudadanas y ciudadanos, de instituciones abocadas en el fin último a reconstruir el tejido social y los procesos democráticos, y desde luego a generar un nuevo tipo de gobernanza, como ya se ha dicho. Los desafíos en la Ciudad de México son ciudadanizar los procesos de participación ciudadana, descolonizarlos y ponerlos en una clave democratizadora. Creo que los avances han sido muchos, y yo solo quise compartir estas experiencias esperando que Miriam más tarde explique a ustedes mucho mejor que yo los alcances de esta experiencia y de estos esfuerzos. Muchas gracias. Si podemos ver el video rápidamente, les agradeceré. Gracias por su atención. Mi nombre es Marta Angélica Flores Cuevas, vivo en la colonia Álvaro Obregón. El proyecto de nosotros es los huertos sustentables. Surge el proyecto de los representantes de colonia, y también sale la convocatoria que hacen ustedes de los proyectos de las colonias. Y pues nos organizamos, platicamos algunos proyectos, ¿no? La mayoría quería poner banquetas, o los proyectos eran banquetas, luminarias, cosas que, bueno, de alguna manera se supone que el gobierno del DF debe de hacer, pero pues había que buscar hacia lo ecológico. Ya nos estamos acabando los espacios que tenemos verdes. Se trata de que las familias se involucren en esto de los huertos, no nada más sea para unas solas personas, sino que se involucren tanto personas adultas mayores como los niños. El plan es que todos convivan en este sembrado, en este cosechado de los productos que vayan haciendo de manera familiar. Cilantro, perejil, cebolla, cosas que realmente son sencillas de cultivar en casa y que no necesariamente requieren mucho de nuestro tiempo. Y bueno, pues es una manera de beneficiar la economía familiar. Si nosotros tenemos nuestros propios productos, pues no vamos y los compramos e invertimos
lo que no tenemos. Pero principalmente pues es tener espacios verdes. En la Ciudad de México nos hemos acabado todos nuestros espacios verdes, la mancha urbana nos ha invadido de una manera extraordinaria, entonces pues sería una manera de aportar nosotros nuestro granito de arena a la ecología. Que no nos ocupamos de nosotros y nos estamos ocupando de cualquier otra tontería menos de nosotros. Nosotros somos los que vivimos aquí, los que tenemos que cuidar aquí. Nadie va a venir a cuidarnos lo que tenemos nosotros. Nadie. Es un hecho. Muchísimas gracias, Carlos, por esta balance, esta exposición de lo que ha sido la experiencia de la participación y del presupuestos participativos en la Ciudad de México. Nos parece que este llamado que nos hace Carlos en el sentido de no solo estamos hablando de presupuestos participativos, estamos, como bien decía también Fernando en su exposición, estamos hablando de democracia. Entonces es fundamental este elemento, o sea, y sobre todo en este panel, que es el panel que refleja de alguna manera la experiencia en México, es que no podemos perder la oportunidad. En este sentido, nos parece que los presupuestos participativos, como parte de todo un sistema de participación ciudadana que debe existir en nuestras sociedades, refleja la ampliación de la democracia a otros espacios, a otros actores. Los espacios democráticos deben enriquecerse, deben desarrollarse. Y en México no solamente es una situación de mejorar la relación entre gobierno y sociedad, que es muy importante, sino necesitamos recuperar la democracia, necesitamos rescatar la democracia, en el sentido de que podemos perderla. O sea, esto es una situación realmente preocupante. Entonces no podemos perder la oportunidad, y esta ampliación de las formas de participación ciudadana y sobre todo en este caso de este foro de los presupuestos participativos nos abren la oportunidad precisamente de poder rescatar y de poder consolidar una democracia en nuestro país, porque tenemos muchas amenazas de varios tipos. Tenemos que tenerlas muy claras y tenemos que desarrollar, nos parece, los espacios, las instituciones, los mecanismos adecuados y suficientes para que esto lo podamos consolidar y podamos rescatar la democracia. Ya veíamos los números son también muy preocupantes en el sentido de la falta de confianza, de la falta de credibilidad de la población en sus gobiernos y en el Estado en general y en el sistema democrático. Entonces, como conclusión de esta mesa, nos parece que es muy importante rescatar la oportunidad y no dejarla ir. Es mejorar todos los esquemas de presupuesto participativo, las experiencias que aquí se han dado nos dan para poder evaluar, poder analizar nuestras experiencias propias y poder a su vez mejorarlas para al mismo tiempo poder tener ampliación de democracia y consolidación de democracia. Entonces, sin más, pues abrimos tal vez una ronda de preguntas, 2 o 3 preguntas que serían muy interesantes para que podamos ampliar la exposición de nuestros panelistas. Sin antes, voy a agradecer mucho su tiempo en este panel. Entonces, sí, 2 preguntas. Aquí adelante hay 1, 2, 3, 4. Hola, muy buenos días. Claudia Guzmán de Coparmex, Ciudad de México, presidenta de la Comisión de Mujeres Empresarias.
y promotora de la Unidad de Democracia y Participación Ciudadana de la propia Coparmex Ciudad de México. Y la pregunta sí es para Lemus. Es importante el empoderamiento ciudadano y creo que esa es parte fundamental de los ejercicios de democracia directa. Y no hay forma más fehaciente y tangible que cuando el ciudadano tiene el resultado en sus manos. Pero además transformado en recursos que generan desarrollo, que generan resultados económicos, que están en relación a la democracia. Creo que eso es parte de lo que ha sido difícil poder permear. La pregunta es, ¿cómo se garantiza que el fideicomiso que ya ustedes tienen asignado y reservado no se pierda, no se diluya? ¿O cuál es la figura jurídica que permite que el fideicomiso tenga, no solamente en esta legislatura, sino tenga una validez, no se pierda, pues? Bien, hacemos la respuesta, breve respuesta, y luego hacemos otra pregunta. ¿Sí? Sí. Claudia, bienvenida, primero que nada. Digo, aunque no estamos en Zapopan, estamos en Guadalajara, pero bienvenida. Y mira, qué bueno que tú entiendes muy bien los postulados de Coparmex, porque todo esto está basado precisamente en la economía de mercado con responsabilidad social que tanto nos han enseñado en nuestra institución. Mira, de lo que no platiqué es cómo está compuesto el comité técnico de este fideicomiso. El comité técnico tiene la participación de los regidores de las distintas fuerzas políticas representadas en el ayuntamiento, tiene la participación de distintos organismos de la sociedad civil, como Coparmex, como el Colegio de Ingenieros, el Colegio de Arquitectos, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, etc., la Cámara de Comercio y demás. Y entre todos tomamos las decisiones. Nosotros aprobamos este fideicomiso y el destino de los recursos del CUSMAX en el pleno del ayuntamiento, lo que blinda de cierta forma que esta política pública pueda preservarse a través de las administraciones. No hay nada, digamos, un blindaje absoluto a esta medida, porque a lo mejor en algún momento, yo espero que no volvamos a los tiempos, pues digamos, de baja democracia en nuestro país, pero si llegara un presidente municipal con una mayoría absoluta, bueno, cuando menos tiene los equilibrios representados en el comité técnico y después, por supuesto, también en el pleno del ayuntamiento. Es decir, tratamos de blindarla por todos lados, pero te voy a decir una cosa. Estoy trabajando, este modelo financiero que nosotros diseñamos, que es un modelo financiero y social, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a nivel nacional nos invitó para presentarlo. Y si este modelo se replica en distintos municipios y en distintos estados y permea, la gente lo entiende y lo conoce, no habrá vuelta atrás, ¿eh? Nadie va a poder quitar un modelo de participación ciudadana con un objetivo también de lucha contra la desigualdad. Es decir, en la medida en que se socialice y se conozca, independientemente de las cuestiones político y electorales, la forma es blindarla en la sociedad con el conocimiento de modelos de este tipo. Y gracias, Claudia. Bien. La siguiente pregunta, aquí el compañero de negro, aquí adelante. Gracias, muy buenas tardes a todas y a todos. Antes que nada, agradecer la pertinencia de este muy interesante foro. Mi nombre es Carlos de la Cruz, vengo de la Ciudad de México, participo en una organización de la sociedad civil que desde hace más de una década realiza observación electoral a nivel nacional, a nivel subnacional y a nivel internacional, y que desde hace 3 años hemos conformado con otras organizaciones una red de observación específicamente para observar el presupuesto participativo de la Ciudad de México. En este sentido, mi pregunta primera sería, en estas experiencias de presupuestos participativos que nos han compartido acá en Jalisco, ¿cuáles serían los controles
ciudadanos que han promovido, o de Contraloría Ciudadana que han promovido, para vigilar la transparencia y debida instrumentación de los proyectos ganadores de estos proyectos. Y rápidamente otra pregunta, si entendí bien, el presupuesto participativo de Tlajomulco no es el mismo del presupuesto participativo Vamos Juntos que se implementa desde el gobierno estatal, ¿verdad? Entonces, mi pregunta concreta sería, ¿cuáles son las principales diferencias o coincidencias y por qué no ir juntos en esta política? Muchas gracias. Listo. Dos modalidades de este lado. ¿Quién controla esto? Pues por supuesto, de entrada está el Consejo de Participación Ciudadana mismo que presentan los consejos sociales, y ahora esta figura de consejos sociales es una figura bastante poderosa porque nos genera un equilibrio a través de toda una organización sistematizada en todo nuestro municipio hasta llegar prácticamente a más del 90% ya de integración de estos consejos sociales, en donde mínimamente son 5 personas por cada una de las comunidades. Se van poco a poco empoderando de todo el proceso porque participan, incluso van y presentan las propuestas de acciones sociales al Consejo de Participación Ciudadana. Es decir, el presidente ya se salió de la toma de decisiones en cuanto a qué camina y qué no, y entonces estamos entregándole el control a este Consejo de Participación Ciudadana, órgano central, y a los consejos sociales, órganos posicionados. Nosotros, en cuanto a las diferencias, tenemos estas dos modalidades, el presupuesto participativo tradicional y las acciones sociales. En el Estado tienen dos modalidades, una de planeación y acción de participación regional, municipal o por colonias, y dos, la apertura de modelos de vinculación ciudadana con la gestión que justamente contienen las dependencias del Estado. Nosotros, por ejemplo, los ciudadanos de cualquier parte del municipio pueden participar. En el Estado, CEDIS decide prácticamente el modelo original en donde aplica y en donde no. Por ejemplo, en el área metropolitana de Guadalajara solo está en Tonalá, no participa en Tlajomulco, no participa en Zapopan, no participa en Guadalajara, pero participa en Tonalá, en donde también es un municipio del área metropolitana. En el Estado ejercen 400 millones de pesos, ellos lo dividen en 5 regiones, 80 millones de pesos por cada región, que significa el 0.4%, hasta la información que tengo, si no aquí me desmienten. Nosotros estamos destinando 70 millones de pesos, lo cual es el 2.3% de nuestro presupuesto, y son algunas de las diferencias. En el último ejercicio, les decía yo, hubo una participación de alrededor del 80% del territorio del municipio, participaron 50,000 personas, es la parte final, y bueno, esto, en Tonalá, por ejemplo, tengo el dato que participaron 7,212. Al final, me parece que podemos ir sumando las experiencias y los ejercicios en ambos, lo que hace el Estado en las regiones, que hay regiones que económicamente pues no tienen la fuerza del área metropolitana de Guadalajara y tampoco tienen los presupuestos que nosotros tenemos. Yo como municipio, por ejemplo, en este instante tengo 3,000 millones de pesos, lo cual solamente hay 8 capitales del país con más presupuesto que nosotros, incluyendo la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Querétaro, Mexicali, solamente 8, es decir, es un municipio, evidentemente no me comparo con Zapopis, porque ellos tienen mucho más presupuesto que nosotros, pero un municipio que tiene, comparado con las capitales del país, que solamente 8 capitales del país estén arriba de ti, presupuestalmente, pues habla de un municipio que se puede dar el lujo de hacer un ejercicio de estas características. El reto para mí es, ¿cómo le haces en un municipio que tiene tan solo 10 millones de pesos de presupuesto para obra pública? Nosotros llevamos ejercidos en 2 años 1,200 millones de pesos en obra pública, la pasada administración 770. Entonces, por supuesto que esto te va permitiendo una configuración completamente diferente. No es lo mismo la Ciudad de México, no es lo mismo Guadalajara, no es lo mismo Atenguillo, que tiene 5,000 habitantes, y cada una de las preconfiguraciones es diferente, ¿no? Muchas gracias, les agradecemos. Ya es muy complicado, tenemos ya que cerrar porque está a punto de iniciar la siguiente actividad. Les pedimos disculpas a nuestros que ya habían hecho preguntas.
y les agradecemos muchísimo a nuestros panelistas esta interesantísimo panel de experiencias, y agradecemos a todos ustedes por su asistencia a este foro y seguimos.